posible. Fue por medio de la oración. O sea, cuando oraba era fortalecido. La oración me fortalecía y me ayudaba a vencer los obstáculos que diariamente se levantaban contra mi vida. Por eso vemos en Cristo, amado, el mayor ejemplo de lo que es oración. Cristo oraba continuamente. Antes de comenzar su ministerio, la Biblia dice que Él entró en un ayuno de 40 días. O sea, hablamos de oración, pero ahora con ayuno. Él estaba orando, ayunando, amén. Y luego después de eso comienza su ministerio. Pero algo que vemos en la vida de Jesús fue que no paró de orar. Dile que está a tu lado, no deje de orar. La oración, amado, es algo muy vital en cada uno de nosotros. Y dijimos que el objetivo general es formar discípulos que oren con entendimiento, vivan en intimidad con el Padre y desarrollen una vida constante de oración, no religiosa, sino relacional. Porque si algo hace la oración es que me relaciona con Dios, amado, porque tengo una comunión íntima con Él. Si algo como creyente nosotros tenemos que tener es comunión, o sea, tenemos que tener una intimidad con Dios, y eso se logra por medio de la oración. Por eso vemos en la Biblia múltiples ejemplos de hombres y mujeres de Dios que oraban, porque si no ora, si no se ora, amado, hay un peligro, y ese peligro se encuentra, amado, en 2 de Samuel capítulo 11, nos enseña la Biblia, y la Biblia establece que cuando el tiempo de la guerra, o sea, no era el tiempo de estar en el palacio, amén, él tenía una responsabilidad, y podemos ver a través de esta ilustración clara que la Biblia establece que el tiempo que él debía estar activo, funcionando para Dios, haciendo algo debido, él estaba en el ocio. Y el ocio, ahí es donde viene el peligro, porque viene la tentación y uno no está fuerte espiritualmente para resistirla. Por eso cuando vino la tentación, aquella mujer llamada Betsabé, resumimos la historia para continuar en este capítulo 11 de Lucas, amado. Amén, en ese tiempo de guerra, en ese tiempo de que él no estaba supuesto a estar en el palacio, estuvo en el palacio. ¿Y qué sucedió, mi amado? Que ahí vemos que él incurrió en una falta, y eso fue debido al descuido. Y ahí donde nosotros vemos la caída de la gente que un día estuvo firme. Muchas de las caídas no vienen como muchas personas creen que fue algo, no, todo empezó poco a poco. Amén, el enemigo empezó a quitar las ganas de leer la Biblia, empezó a quitar las ganas de orar, empezó a quitar las ganas de congregarse. Todo fue poco a poco, hasta que llegó el punto de que da el golpe, y ahí donde viene la consecuencia. Me acuerdo un compañero, amigo nuestro, este muchacho que amamos en un momento dado de una manera especial allá en la isla de Puerto Rico. Me acuerdo que cuando nosotros íbamos a predicar en Puerto Rico, este muchacho nos movía a nosotros por los compromisos, nos llevaba a predicar a los residenciales, pintó conmigo la casa de mi abuela, no sé si mi abuela se acuerda de eso, para eso ya vivía allá. Él fue el que me ayudó a pintar la casa de mi abuela. Era un muchacho que estaba conmigo mano a mano allá en la isla de Puerto Rico cuando Dios nos enviaba a predicar la palabra del Señor por los residenciales y las iglesias. Él me movía mucho por allá porque no tenía vehículo. Era un evangelista del Señor, Dios lo usaba bien lindo, predicamos juntos, estábamos juntos, era ferviente en el espíritu, lleno de Dios, amado. Pero ¿qué sucedió? De un momento para acá, de unos años, un tiempo había pasado, me comunican y me dejan saber que se había alejado de Dios. Usted ve, mi amado, eso no fue algo que pasó al momento. Eso fue un proceso. El enemigo es sutil. El enemigo, si algo sabe, es cuando darle un golpe, amado. Es cuando usted, amén, cuando uno veía esas peleas de boxeo, usted ve que le daban un cantazo a uno y caía en la lona, porque ya no podía resistir más nada. Así mismo el enemigo hace, mi amado. Él sabe cuándo darle el golpe.
Él está ahí, mire, buscando. La Biblia dice que anda zarandeando. Amén, buscando. Amén, la Biblia enseña que Él zarandea, que Él busca. Y una de las cosas que es una presa fácil para el enemigo es el descuido de la oración. Dile que está a tu lado, no te descuides en la oración. La oración es importante, amado. Me mandaron una noticia. Y esa noticia yo la guardé hasta el día de hoy en mi corazón. La Biblia enseña en el libro de Proverbios que cuando aquel hombre pasó por la hacienda o la era del perezoso, la vio que estaba descuidada. Él dijo que lo vio y lo guardó en su corazón. ¿Para qué, amado? Para no hacer o que le sucediera lo mismo, no para entrar en una comparación. No era el objetivo ni es el objetivo ese. ¿Sabe qué es, amado? Enseñarnos a través de una enseñanza clara. Uno puede ser enseñado de que uno se cuide para que no le pase lo mismo. Ese es el propósito, amado. Que todos los que estamos aquí, si nos descuidamos en la oración, por eso los discípulos comprendieron que había poder cuando se oraba. Los discípulos comprendieron que cuando Cristo descendía a adorar, algo sucedía, algo pasaba, había o hay poder en la oración. Por eso hoy estamos enseñando sobre el orar, cómo orar y cómo mantenernos orando. Porque de lo contrario le vamos a dar lugar al enemigo. Y concluyo con esto, con este testimonio, amado. Cuando me llegó la noticia, salió en las noticias del país en primera hora. ¿Usted cree que yo lo testifico normal? A mí me duele, amado. Porque Dios quiso librar de eso a esta persona. Quiso librarlo de esa altimaña. Quiso librarlo, amén, de esa trampa. Cuando el enemigo pidió a Pedro para zarandearlo como trigo, la Biblia dice que Cristo dijo, oraré por ti, rogaré por ti para que tu fe no falte. Ve, mi amado, Cristo sabía que el ataque que venía sobre la vida de Pedro se necesitaba fe para poder levantarse de nuevo, para poder continuar hacia adelante. Por eso vimos cómo Pedro pudo vencer, porque había una palabra profética que había marcado la vida de él. Salió en las noticias de primera hora y me dio de tristeza. Mi vida se llenó de mi tristeza porque decía que lo habían torturado primero, amado. Luego de haberlo torturado, lo calcinaron en un carro. Un hombre que predicaba la palabra. Un hombre que estaba mano a mano, que me ayudó, que yo tengo buenos recuerdos. Me ayudó en casa de mi abuela. Me ayudó y me movió. Pero todo esto lo decimos con el motivo de crear conciencia de que si nosotros nos descuidamos en la oración, amado, ese es el propósito de esta enseñanza. Amén, aprender a orar, pero a crear el hábito de orar continuamente y no desmayar. Porque si dejamos de orar, amado, hay peligro. Hay muchas experiencias que pudiéramos seguir contando aquí, amado, de cuántas cosas sucedieron por esto, porque se dejó de orar. El enemigo algo hace crear, es distracción para que uno deje de orar. Porque si uno deja de orar, ahí es donde uno va a andar en el espíritu, va a andar en la carne. Y ahí vamos a ver las obras que la Biblia dice de los que andan en la carne. Continuamos acá, amado. Dice, amén, lo objetivo que es formar discípulos que oren con entendimiento. Vivan en intimidad con el Padre y desarrollen una vida constante de oración. Esa palabra constante habla de no detenerse. Es algo que tiene constancia. Amén, que no se detiene. Los discípulos, al ver a Jesús que oraba, comprendieron que la oración no es solo una práctica, es una fuente de poder. ¡Wow! Dirección e intimidad. A veces, amado, cuando uno escucha a personas hablar y expresarse, uno puede ver la falta de oración o la carencia de oración que hay. Porque cuando uno tiene una relación con el Padre, mi amado, dice que es una fuente de poder. La Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Y me llama la atención porque no termina el versículo ahí. Dice, buscad su rostro
continuamente, o sea, orando. ¿Cómo yo busco el rostro de Dios? Orando. Ahora, ¿cómo yo puedo llenarme de ese poder? Orando. Si yo no oro, no voy a llenarme de ese poder. Es una fuente de poder, dirección e intimidad. O sea, en medio de esa relación, de esa comunión con el Padre, yo soy dirigido. Tengo visión, tengo revelación, tengo experiencia. Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto habla de la oración. Me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo comprendió sabiduría el salmista? ¿Dónde? En el secreto, hablando de la oración. Por eso, amados, estamos enseñando sobre la oración. Señor, enséñanos a orar. No pidieron técnicas. Ellos fueron directos porque, amado, vieron el ejemplo. Por eso no le pidieron una técnica, otra alternativa. Le dijeron, queremos hacer lo mismo que tú, pero no sabemos cómo. Enséñanos a orar. Y en esta generación que nos ha tocado a nosotros vivir, si algo se necesita es volver a la oración, amado. Desconectarse y conectarse con el Padre. En una ocasión, yo puse a cargar un teléfono, voy a hablar de la conexión, y yo pensaba que el teléfono estaba conectado, parecía que estaba conectado. Mire, Manuel se acordó y se echó a reír allá atrás. Amado, parecía que estaba conectado. Yo dije, pero ¿cómo no cargó esto? Usted sabe cuál era el problema, que parecía, pero no estaba conectado. O sea, no podía cargar. Y así muchas veces pasa cuando uno no se conecta a la fuente. Mire lo que dice, es una fuente de poder. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 y 8. ¿Quién me lo puede leer? Mira la dirección que le dio Jesús a los discípulos, capítulo 1, verso 4 y 8. Que alguien me lo lea, por favor. Hechos, capítulo 1, verso 4 y 8. Levanta su manito para que el nene lo vea y así pueda ir donde usted, para que nos ayude con la lectura. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Y el 8. Verso 8, sí. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Amén. Fuente de poder, porque nos llenamos del Espíritu Santo, amado. La oración nos llenamos por medio de la misma del Espíritu Santo. Por eso dice ese verso, pero recibiréis poder. Vemos un grupo de discípulos que estaban intimidados, tenían miedo, se asustaron. Vimos a Pedro negando al maestro, vimos que se escondieron, tenían miedo, amado, en ese entonces. Pero ahora ellos viviendo esa experiencia, comprendiendo lo que es la oración, ya sabiendo orar, empezaron ahora a accionar. Y ese verso 4 es el mandato. No se muevan de Jerusalén, o sea, tránquense, oren, búsquenme, porque ahí es donde van a recibir el poder. Verso 14, amada, ¿estás ahí todavía? Lee el verso 14 también, que esto es lo que confirma lo que es la oración. Verso 14 de ese mismo capítulo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que ellos, después de ser enseñados a orar, descuidaron la misma oración, amado. Lo hablábamos el jueves pasado, ¿se acuerdan? Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Venía por el camino hablando de eso, con la familia y mi amigo José, de cómo Pedro, ya sabiendo orar, le dijeron, velad conmigo. No solo a él, a los que estaban en su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, estaban con él en Getsemaní, en un lugar aparte. Y él le dijo a ellos, velad conmigo, oren, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. O sea, si no oran,
no van a andar en el Espíritu, tienen que orar. Y Pedro no hizo caso, ustedes conocen, hemos hablado muchas veces este ejemplo, pero lo traemos para beneficio nuestro. Amén. Y dice la Biblia que cuando llegó la prueba de la situación, Pedro sacó una espada y picó una oreja. ¿Por qué Pedro sacó esa espada? Pedro, después de tanto tiempo que ya llevaba con Jesús, porque hasta ese punto, amado, de la historia, Pedro llevaba ya casi 3 años con Jesús, siendo enseñado, siendo preparado, ya sabiendo orar. O sea que hoy estamos viendo lo que es la oración y estamos siendo enseñados de cómo orar, pero eso no es suficiente. Lo que falta es practicar continuamente, amén, la oración, para nosotros entonces ver el resultado de esa obediencia. Por eso vimos que en ese momento Pedro saca algo que tenía escondido. O sea, hay gente que puede estar con Jesús. Yo venía hablando por el camino de eso. 3 años, amén, ya o más tenía, porque usted sabe lo que la Biblia nos enseña, que él estuvo aquí 3 años, amén, y medio. Amén. Entonces, mientras él está en ese periodo en la tierra, ya se estaba llegando a acercar el fin del cumplimiento, que él moriría y estaría 3 días en el vientre de la tierra, después resucitaría con poder y gloria, y hoy está sentado, amén, en el trono celestial. ¿Cuántos alaban su nombre? A su nombre gloria. Entonces, mi amado, mientras él está en ese proceso, le dijo a Pedro que orara. Pedro estaba con él, siendo enseñado, viendo milagros, haciendo milagros. Jesús usando sus manos para echar fuera demonios, pero tenía una espada escondida. Tenía una espada escondida, amado. Y cuando llegó el momento de la prueba, sacó la espada. ¿Por qué sacó la espada? Porque no estaba en el Espíritu. Si llega a estar en el Espíritu, no saca la espada, amado. Por eso siempre me gusta. Una de las cosas que el Señor me enseñó fue la vida de Pedro. Y siempre me gusta esta parte porque vemos una transformación. O sea, un hombre que sacaba espada, un hombre impulsivo, un hombre que reaccionaba rápido, fue transformado por el poder de Dios. Pero ¿cómo tuvo que ocurrir eso? Obediencia, lo que llevamos varios meses hablando en este lugar. La obediencia es la que va a traer la transformación. No solo es tener la información, tener el conocimiento. No solo basta con eso, amado. Tenemos que obedecer ese conocimiento, esa palabra, ese mandato, esa exigencia, esa orden que nos da el Dios Todopoderoso. Porque cuando empezamos a ser obedientes, empezamos a ser transformados, amado. Por eso él en ese momento no pudo actuar, porque no obedeció lo que se le dijo. Orad, ora. Iglesia, hay que orar. Toca el que está a tu líder, hay que orar. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios y escuchar. Una relación viva, no solo palabras repetitivas. Es bueno, amado, lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Habla sobre que por nada estemos afanosos. Esa palabra afanoso es por nada estemos preocupados, sino sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones. Y yo quiero detenerme un momento ahí en eso de peticiones, porque a veces nosotros pensamos que peticiones es orar por los enfermos, y eso es parte de la oración. Yo oro por los enfermos. ¿Cuántos oran por los enfermos? Oramos por los presos. Pero petición está hablando de lo específico que te está preocupando. Por eso dice, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado. O sea, en medio de la oración, eso que te preocupa, Dios quiere que se lo diga. Señor, esto, y le dice lo que es. Señor, esta situación, esa es la petición. Por eso dice, sean conocidas delante de Dios. Cualquiera idea, pero Dios lo sabe todo, pero Él quiere que tú hables con Él. Él quiere que uno se sincere con Él. Él quiere que uno le diga, Señor, esta petición necesito tu ayuda. Sin ti yo no lo puedo lograr. Pablo se encuentra en una prisión pasando una prueba tremenda, fuerte, dura en su vida. Y ahí desde esa, amén, vivencia o desde ese escenario, él le dice a la iglesia, por nada estén preocupados. Me imagino a los oyentes de esa iglesia decir, wow, tremendo, él está en la cárcel.
que es para estar preocupado, está pasando una situación dura, difícil, pero me está diciendo por el Espíritu a mí que no esté preocupado por nada. ¿Por qué no voy a estar preocupado por nada? Porque he aprendido, eso se llama depender de Dios. O sea, ya yo no me ciño yo no camino por mi decisión, me ciñe Dios. Y camino de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso me da confianza para cuando yo esté pasando las diferentes adversidades que van a venir. Dile a tu hermano que está a tu lado, van a venir situaciones, van a venir pruebas, va a venir tribulación. Sí, mi amado, pero hay una promesa del cielo. Y es la promesa de que Él nos librará. Dice la Biblia. Amén, que Él nos librará. Eso me da mi paz, eso me da confianza, eso me lleva a mí, amén, a derramarme en la presencia de Dios. Y aquello que me está perturbando, yo se lo voy a declarar por medio de una petición. Petición, amado, es algo específico. O sea, voy a orar por los enfermos en general, pero voy a orar por personas específicas. Padre, mira a mi hermano Samuel, específico. Está en el hospital en esta hora en emergencia. Pon tu mano, sánalo, ayúdalo, obra. Estamos hablando específico. Y esa especificación me va a librar a mí de una preocupación porque se lo he dejado en las manos a Dios. Y en las manos de Dios yo sé que está seguro. A mí una vez hablaba con una hermana mía y ella me dice, pero ¿por qué tú no lloras? Yo te veo tranquilo. Y yo le digo a mi hermana, es que yo estoy confiando en Dios. Es la diferencia que a ti te hace falta Cristo. Ayúdeme en orar por ella, amado. Ella no le sirve al Señor, no puede tener la paz que yo tengo. Porque la paz mía, amén, se relaciona a mi relación con Dios, que en ese mismo verso 7, capítulo 6 habla de la petición, y verso 7 habla del resultado. Y la paz de Dios, ve, la paz de Dios va a estar sobre nosotros, sobrepasa todo entendimiento. Ella no podía entender cómo del diagnóstico médico que le habían dado a mi madre y yo estaba tranquilo y ella estaba llorando desesperada. Yo le dije, no es falta de sensibilidad, ¿sabe lo que se llama? Confianza, fe en el Dios Todopoderoso. Cuántas lágrimas yo derramo en secreto delante de Dios, pidiéndole a Dios específico, Señor, glorifícate, sánala para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado. Pero en el público la gente tiene que ver tu vida fortalecida. Tiene que ver tu vida de lo que es el ejemplo de un creyente. Se vale llorar. ¿Cuántos lloran aquí? Manito, José y yo nada más. Todos lloramos, ¿verdad que lloramos? Mire mi mano aquí, yo lloro, amado. Pero yo lloro en la presencia del Señor. Le declaro mi petición con lágrimas, con ruego, como dice el texto. Amén, derramando mi alma delante de Él. Y en esa misma comunión, en esa relación, Él me fortalece, Él me consuela, Él me da la paz, Él me da la dirección y yo puedo estar tranquilo. Por eso yo experimentaba paz en ese proceso. Amén. Ella no podía experimentarlo. Hicimos una oración, le hicimos el llamado, siempre acostumbramos siempre a ofrecer a Cristo, porque es el único que puede brindar la paz, y ellos lo saben. Ahora, ¿qué es la oración? En la Biblia orar significa acercarse a Dios con el corazón abierto. O sea, yo no voy a esconderle nada a Dios. Yo me voy a acercar a Dios con el corazón abierto. Amén. Declarándole a Dios todo lo que hay dentro de mí sin esconderle nada. Luego después, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. En hebreo dice tefilá, no es solo pedir, sino examinarse, alinearse y rendirse a Dios. Implica volver el corazón a Él. Mire lo que es la oración, amado. Esto sucede por medio de la oración. En palabras simples, la oración es comunión. Relación, no obligación. Yo no oro por obligación, aunque la Biblia me manda orar. Pero yo no oro por obligación. Yo oro porque tengo una relación. Yo y mi esposa tenemos una relación como matrimonio. Todo matrimonio tiene que tener una relación, porque se enfría.
Si yo y mi esposa dejamos de relacionarnos, además de todas las tareas y asignaciones que tenemos, la obra, el trabajo, los nenes, todos los quehaceres que podamos tener, tenemos una relación íntima. Llega un momento en el día que sacamos, Dios nos enseñó eso, sacamos para compartir, yo y ella nada más. Y luego después entrar en una oración en conjunto, porque Dios me enseñó a orar con mi esposa. Y esa oración es poderosísima, amado. Cuando usted ora con su esposa, usted está librando unas batallas tremendas y ella también se está fortaleciendo junto a usted. Y están guerreando juntos y peleando una batalla juntos. El enemigo quiere destruir hogares, quiere destruir familias, quiere destruir. Pero cuando una familia se levanta a levantar defensa por medio del alma poderosa que es la oración, vence, amado, la altimaña del enemigo. La vence. Usted conoce un rey llamado Usías. ¿Quién lo conoce ese rey? Llamado Usías. ¿No lo conoce en la Biblia? Habla de él. Usías fue un instrumento poderoso de Dios. Usías cuando fue invadido, amén, él llevó la carta y dijo, esto te lo dicen a ti. Porque Usías declaraba que el rey de la nación era Dios. Y cuando vinieron los enemigos, que él va y se presenta delante de Dios, estamos hablando de la oración, él presenta las cartas que le mandaron para intimidarlo y las pone delante de Dios. O sea, él confesó sus peticiones, por nada esté afanoso. Era para preocuparse, era, mi amado, para buscar consejo. Amén, y a lo mejor esos consejos lo pudieran hacer a él preocupar más. Rey, son muchos, el número es grande, no habíamos visto una cantidad como esta, rey. Vamos a ser vencidos. Me imagino los consejos de lo que podía hablarse, pero ¿sabe qué él hizo? Fue y presentó delante de Jehová, amén, aquellas cartas y le dijo, es a ti Dios, no es a mí, el rey eres tú. Yo soy un instrumento tuyo para administrar aquí, pero tú eres el rey de la nación. Es a ti Dios. Y esa oración simple, amado, provocó algo sobrenatural, que Dios interviniera en esa guerra. Usted ve por qué los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, porque ellos veían el poder de la oración. Y podemos hablar muchos ejemplos de reyes que fueron a la presencia de Dios en oración, rasgando, porque el modo de rasgar su vestido era un acto de humillación, lo hemos explicado en otras ocasiones. Amén, eso habla de humillación, habla de rendición. Muchas veces el rasgar, que habla la Biblia, que ellos se rasgaban sus vestidos, era un símbolo o un significado de lo que era una humillación delante de Jehová. Y Jehová, Dios, se manifestaba, mandaba a su ángel, hacía sonar ruido y que la espada de sus enemigos se volviera una contra otro. Pero ¿cómo venía todo eso? Porque eran hombres que llevaban las cartas delante de Jehová. Eso habla de la oración, amada iglesia. Por eso, esta iglesia que hemos leído, la hermana leyó un versículo, todos perseveraban unánime en oración. La oración nos deja claro por medio de la historia bíblica lo poderosa que la iglesia primitiva oraba. Pero antes de orar habían sido enseñados a orar. Por eso hoy estamos hablando y desarrollando este tema sobre la oración. La oración también es dependencia, no autosuficiencia. Ve, mi amado, porque cuando llega la autosuficiencia, ahí hay un peligro. Porque yo dependo de Dios. Diga conmigo, yo dependo de Dios. Y como yo dependo de Dios, yo me relaciono con Dios. Yo tengo comunión con Dios. Y todo esto es el resultado de la oración. Si yo no oro, no me relaciono. Amén. Si yo no oro, no muestro dependencia de Dios. Por eso, por medio de la oración, yo demuestro que dependo de Dios. ¿Qué ocurre cuando oramos? Dios nos escucha. Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas las cuales tú no conoces. Nuestro corazón es transformado por medio de oración, amado. Usted puede tener una gran batalla, una gran molestia, y usted se tira de rodillas, amado. Estoy hablando desde la experiencia. Usted se tira de rodillas y empieza a clamar y a romperse la presencia de Dios. Usted se levanta renovado. Usted se levanta transformado. No es el mismo porque ha dejado la situación en el altar.
como esos reyes llevaban las peticiones y las dejaban delante de Dios, salían del lugar renovado, transformado. Dios enviaba profetas, Dios enviaba a Isaías, en ese entonces era el profeta Isaías, era utilizado por Dios en ese momento. Enviaba Jeremías, amén, enviaba diferentes profetas que vemos a través de la historia. Porque eran enviados por parte de Dios. Muchas veces era la contestación de una oración. La oración es contestada, amado. Dios escucha, Dios habla. Habla claro, mi amado. Por eso es que hay que relacionarse por medio de la oración con el Señor. Nuestro corazón es transformado, somos transformados por la oración. Recibimos dirección, consuelo y fuerza. Cuando oramos, amado, recibimos dirección, recibimos consuelo y recibimos fuerza. Vayamos de nuevo a Lucas capítulo 11. Amén. Vamos a mirar lo que es el ejemplo de la oración. Mire lo que dice a continuación. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Jesús responde con un modelo, no una repetición mecánica. O sea que yo no voy a tirarme rodillas y voy a repetir esto. No, es un modelo para yo conducirme. Dios, si algo le agrada, es el corazón contristo y humillado. Yo me tiro de rodillas, sigo el modelo me enseña que yo me dirijo al Padre. Padre, aquí estoy, y el nombre de Jesús, lo enseñamos el jueves pasado. En el nombre de Jesús, te pido que me ayudes. Y ahí establezco mi comunicación. Y aquí vemos el paso a paso del modelo. Y dice que el principio, identidad antes que petición. La oración comienza reconociendo quién es Dios y a quién soy y quién soy yo en Él. Padre habla de abad, habla de cercanía, de cuidado y de pertenencia. Eso habla del abad, habla de padre. Amén. El objetivo, sanar la identidad del discípulo como hijo, no como huérfano espiritual. O sea, nosotros, amados, tenemos un padre, no somos huérfanos. Usted sabe que un huérfano anda desamparado, ¿verdad que sí? No tiene padre que le ayude, no tiene un padre que le pueda suplir. Hablando humanamente, sabemos que Dios es el padre de los huérfanos, amado, eso lo sabemos. Estamos hablando aquí de lo que es la relación entre un padre y un hijo para poder entender por qué nos dirigimos al Padre. Y cuando tenemos este conocimiento de saber que no somos huérfanos, que tenemos lo que es un Padre, amén, en los cielos, como dice aquí, tenemos una identidad de que somos discípulos, somos hijos de Dios. Somos hijos, no somos huérfanos espirituales. Ya teniendo este conocimiento, sabemos que así como un hijo le pide algo a un padre, y el padre sabe que le conviene. Yo tengo mis hijos, amado, y ellos saben que yo no le compro todo. Cuando algo no le conviene, yo no se lo doy, ellos lo saben. Pero sí le doy todo lo que le conviene. A mí me gusta estar bien delante de Dios vestido, usted lo va a ver a ellos vestidos bien delante de Dios. Amén. Usted los va a ver bien porque me gusta. Amén. Que así como Dios me ha bendecido y yo puedo estar bien en ese aspecto, mis hijos también pueden estar bien. O sea que no hago una excepción de yo nada más verme. Amén. Y mis hijos por ahí, no. Mis hijos también tienen que vestir bien. También juego con ellos. Ellos disfrutan de mí como padre. Pero juegos que para ellos son buenos, que los forman, que los ayudan. Amén. Ese tiempo familiar también es importante, mi amado. Pero me quiero referir que un padre no le da todo a un hijo. Hay cosas que aquí los que somos padres sabemos que no le vamos a dar a nuestros hijos porque no le conviene. ¿Verdad que no, mi amado? Entonces Dios, nuestro Padre, sabe lo que a nosotros nos conviene. Y por más que nosotros lloremos por algo que Él sabe que no nos conviene, no nos los va a dar. Escuche bien eso, amado. Él sabe que no nos conviene y por tal razón, para cuidarnos, no nos los va a dar. No nos los va a dar. Ahora, cuando dice santificado sea tu nombre, está hablando de adoración, está hablando de reverencia, conocer la santidad de Dios, poner a Dios en el centro, no en el problema. Ya por medio de la dirección al Padre,
entro yo en un estado de alabanza, entro yo en un estado de adoración, pongo a Dios primero, amado, el problema lo dejo para un lado. Amén, y empiezo yo, amén, como dice ahí, en una adoración, una reverencia. Estoy comunicándome con el Abba Padre. Estoy, amén, dirigiéndome a Él. Por eso este es el modelo. Empiezo dándole gloria, honra, reconociendo su soberanía. Los ángeles, la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, vio serafines, amado. O sea, dice que son ardientes en el fuego y no dejan de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Mantienen una alabanza continua y esos son los que están cerca de la presencia, amado. Ellos están cerca del trono. O sea que cerca del trono vemos seres encendidos en fuego. Eso es lo que significa serafines, seres ardientes. Ellos arden, amado, en fuego delante del trono, pero no dejan de decir santo, santo, santo. Ve, cuando nosotros tenemos este conocimiento, sabemos cómo empezar a dirigirnos delante de Dios. Por eso en esta oración modelo, ahora nos está enseñando sobre la adoración y la reverencia. Tampoco yo voy ahí a hablar así, no, amado, tiene que haber reverencia, tiene que haber adoración. Amén, tiene que haber santidad. Y todo esto sucede cuando yo me relaciono. Además de relacionarme, empiezo a ver el modelo que lo estamos viendo hoy, de cómo yo me conduzco por medio de una oración, que esa oración me va a llevar a mí a reconocer quién es mi Padre. Amén, y que yo soy hijo, y que voy a ir de una manera reverente y con una actitud correcta delante de Él. Enseño a honrar a Dios antes de pedirle cosas. Enseñarle a honrar a Dios antes de pedirle cosas. Amado, por eso Jesucristo enseñó de esta manera. Cuando dice venga a tu reino, está hablando de una rendición total. Cuando Él dice venga a tu reino, está hablando de un principio que habla de una rendición total. Orar no es imponer mi voluntad. Yo puedo estar orando, Señor. Entonces hay personas que se van a lo material. Señor, quiero este carro específico. Me acuerdo en una ocasión, una persona tenía una gran necesidad y necesitaba un carro. Entonces la persona está orando por ese carro y Dios le da el carro, pero no el que él pedía específico. Dios le dio el carro, amado, y ese carro fue de bendición, pero ¿sabe lo que él quería? Un BM. Dios le dio un carro, pero no el BM que él quería. Primero que nada, el BM era muy caro. Iba a ser una carga para él. Dios le dio un carro que era económico, que podía satisfacer la necesidad de él moverse como necesitaba moverse, pero no la marca y el modelo que él pedía, amado, porque Dios sabe lo que nos conviene. Y podemos rogar específicamente por una cosa, y si Dios sabe que no conviene, amado, no la va a dar porque no es de acuerdo a mi voluntad, sino a la de él. Por eso orar no es imponer mi voluntad. Yo oro y yo voy a entender por medio de la oración y comprender la voluntad de Dios. Es permitir que el gobierno de Dios se establezca en mi vida. Es la oración. Cuando Él dice, venga a tu reino, es el gobierno de Dios. Se establezca en mi vida. Yo no voy a mover a Dios. Muchos creen eso. No, mi amado. Dios es Dios. Soberano. Venía hablando de la voluntad de Dios. Dios sana al que quiere sanar. Dios hace lo que quiere hacer. Hablaba con esa persona y decía, si tú tienes el don de sanidad, ve al hospital y sana a todos esos enfermos. Y le dije, eso no funciona así. Es conforme a la voluntad de Dios. Yo oro creyendo que Dios lo va a sanar. Pero el que sana es Dios, no soy yo. Yo soy el instrumento para orar. Pero el que hace el milagro se llama Dios. Y si Dios lo quiere sanar, en su voluntad la persona va a sanar. Si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Pero yo, amado, no lo puedo manipular. Él es Dios. Yo tengo que saber a quién me dirijo. Así como un hijo no puede manipular un padre, amado, que tiene discernimiento espiritual, un hijo no lo puede manipular. Ay, mami, es que, papi, es que... No. ¿Y es papi? No. Porque sabe que no le conviene, amado. Ahora, cuando el padre sabe que le conviene, le da lo que está pidiendo, porque así es nuestro Dios, amado. Cuando Él sabe que es de acuerdo a su voluntad,
que está permitiendo el orador, aquel que está orándole a Dios, que el gobierno de Dios se establezca en esa vida. Amén. Formar discípulos obedientes, no solo creyentes, no solo gente que crea, gente que obedezca, amado. Por eso cuando hablamos de eso, venga a tu reino, hablamos de que el gobierno de Dios se establezca en nuestra vida. Ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. El verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice esto que es dependencia diaria. El pan representa provisión, sustento, lo necesario. Dios quiere que dependamos de Él cada día, amado. Eso es lo que representa ese pan nuestro. O sea, vamos a depender de ti, oh Dios, no solo cuando estoy en medio de la prueba. Amén, no solo cuando estoy en medio del proceso. Voy a depender de ti, Dios, cada día, amado, porque hay una mala costumbre que cuando estoy en medio de la enfermedad, ahí quiero venir delante de Dios. No, mi amado, Él dice cada día, en el día malo y en el día bueno, yo voy a depender de Dios diario. Por eso la oración, uno de los principios de la misma, nos enseña dependencia en todo momento. No solo cuando estamos mal nada más, es en todo momento. Dile que está a tu lado, es en todo momento. Orar y no desmayar. Ahora nos enseña también romper la autosuficiencia y formar confianza diaria en Dios. Diariamente yo voy a confiar en Dios, ese pan nuestro cada día. Confío en ti, Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi ayuda, tú sostienes mi vida diario, te doy gracias por eso. Ahora, una de las cosas también que tiene que haber en medio de la oración, estamos terminando, amado, esto es para terminar este estudio, ya que se extendió el jueves. Amén, hoy lo queremos concluir. Perdonar nuestros pecados, habla de restauración, limpieza del corazón. La oración confronta el corazón. Yo estoy orando, sé que tengo algo contra alguien, siento algo hacia alguien, tengo que perdonar, amado. Tengo que perdonar en esa oración, Señor, perdóname. Este sentir que siento por fulana no está bien. Este sentir que siento por fulano no está bien. Perdóname. Hay que perdonar nuestros pecados, que perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Que alguien me lo lea para que así comparta, amén, en esta hora. Me lee el verso 4 rapidito. Emanuel, te es pendiente. Amén, verso 4. Que alguien me lo lea. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. La oración confronta el corazón. No se puede caminar con Dios cargando ofensa, amado. No se puede. No hay comunión ahí. Hay algo que no está bien y uno tiene que perdonarlo para que eso salga, sea limpio ese corazón y sea un instrumento de honra delante del Señor, porque no va a haber comunión. Ahí va a ser igual al mundo. Me llevo con este y con este no me llevo. Eso no es, amado. Aquí hay que perdonarnos las ofensas. Hay diferencia de caracteres, todos no tenemos el mismo carácter, cada uno tiene un carácter que se va transformando, dice la Biblia, de día en día tiene que transformarse. Ninguno de los que estamos aquí somos los que antes de Cristo, los que no le sirvieron al Señor, gloria a Dios, los que toda su vida le han servido. Pero cada uno de los que estamos aquí podemos testificar de la transición, de la transformación, que ya no somos los que un día fuimos. ¿Por qué? Porque crecimos, maduramos y estamos en un desarrollo. Cada día Dios perfecciona la obra en nosotros. Así que no se desaliente, siga orando, siga confiando. La Biblia es clara y dice que cada día Dios nos transforma, nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Formar discípulos con corazón limpio y relaciones sanas. Eso es lo que quiere Dios, amado. Esto es la oración. Amén, así oramos. Nosotros no oramos para que, amén, Dios derrame juicio sobre otros. Eso es una oración equivocada. Hay que volver al modelo. Nosotros oramos para que Dios tenga misericordia. Aquellos discípulos se acercaron a Jesús, quienes fueron Juan y Jacobo, y le dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego. Y le citaron la Biblia, como Elías.
La Biblia lo dice, pero la descontextualizaron. ¿Ve? Ese momento tenía su razón. Ahora Cristo le está enseñando. Y lo primero que los confronta y le dice, ¿de qué espíritu son ustedes? O sea, tanto tiempo ya llevan conmigo. Estas son mis palabras parafaseando. Tanto tiempo llevan conmigo y todavía no entienden que el Hijo del Hombre no han venido para que las almas se pierdan, sino para que todas procedan al arrepentimiento. Si ellos llegaban a orar para que descendiera fuego sobre aquel lugar, no hubiera habido el avivamiento que ocurrió después. Usted sabe que hubo un avivamiento ahí, a través de una mujer. Fue el instrumento de Dios para comunicar quién era Jesús. Y regó el evangelio por allí. Muchos creyeron en él. Usted ve, mi amado, por qué la lucha no es similar a la del mundo. No, aquí es espiritual. Aquí no es que este me hizo algo, Señor, que le caiga. No, Señor, ten misericordia. Cuídalo, guárdalo, Dios. Un día yo fui un rebelde, desobediente. Merecía tu juicio, merecía morir. Y tú me perdonaste. Yo sé que tú lo puedes hacer con él. Yo sé, esa es la oración, amado. Yo sé que tú lo puedes hacer con ella. Ay, Padre, glorifícate. Y esta oración humilde es la que le agrada a Dios. Porque ellos dijeron, oramos, sabían, pero estaban orando equivocadamente. Yo no oro para que el juicio de Dios venga. Yo oro para que Dios tenga misericordia como un día la tuvo conmigo. Esa es la oración que agrada a Dios. Pero si el corazón, que eso es lo que estamos hablando ahora, no está limpio, ¿cómo va a orar con esa misericordia? No la tiene porque hay algo que está contaminando. Por eso dice la Biblia que lo que nos enseña el perdonar es limpiar nuestro corazón para tener misericordia de otro y tener una relación sana con aquel que un día nos hirió. No nos metas en tentación. Esto habla de dirección, protección espiritual, reconocer nuestra fragilidad, pedir guía para no caer, enseña dependencia del Espíritu Santo para vivir en santidad. O sea que si yo no oro a Dios por la protección de la tentación es algo que nos va a llegar a todos. ¿Cuántos aquí son tentados? Mire mi mano, amado. Porque el que diga que no es tentado tiene que examinarse, porque es parte, la Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Por eso cuando yo veo a una persona, estoy en una prueba tremenda, tranquilo, tranquila, que Dios sabe que tú puedes soportarla. Pero es que tú no sabes mi prueba, pero es que tú no sabes la mía. Y ahí empieza una competencia por quién tiene la prueba más grande. Y se olvidan del versículo que dice que Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes soportar. O sea que lo que está pasando, mi vida, yo personalmente, Dios sabe que con su ayuda yo lo puedo soportar. Lo que tú estás pasando, Dios sabe que con su ayuda tú lo puedes soportar. Lo que está pasando, mi hermanito, que es fuerte y tremendo, Dios sabe que con su ayuda Él lo puede soportar. Aquí nos podemos comparar de quién tiene la prueba más grande, sino de saber que podemos soportar lo que Dios ha permitido en nuestra vida. ¿Por qué lo podemos soportar? Porque Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. O sea que como mismo vino la tentación, viene la salida. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Vemos el principio del modelo de la oración, que es por medio de la oración que vamos a encontrar la salida. Si no oramos en medio de la tentación, cedemos ante ella y ahí es donde no vamos a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque no seguimos el principio de la oración. Ahora dice que esto es una verdad clave. La oración es relación, no repetición. La oración transforma primero al que ora. Una de las cosas, amado, que yo he acostumbrado a oír es sobre yo oro. Y es bueno orar. Pero la oración lo primero que hace, el primer fruto que se va a ver, es que yo voy a ser transformado. ¿Quién es el orador? El que está orando va a ser transformado por el poder de Dios. ¿Por qué va a ser transformado? Porque está relacionándose. Aún en medio de esa relación está recibiendo sabiduría, dirección y guianza. O sea que la persona, por medio de esa intimidad, está siendo transformada, amén, está siendo cambiada a la manera que cuando se levanta los que lo ven glorifican a Dios, pero reconocen
que por su fuerza no pudiera, sino que es por medio de la relación que tiene con Dios, por medio de la oración. Todo ministerio efectivo nace de la oración. Nace en la oración, amado. Ministerio efectivo tiene que orar. No decir tener ministerio no está hablando de festividad. ¿Cuántos usted puede oír personas que tienen ministerio? Pero el ministerio sin oración no tiene festividad. Y es triste que hay programas que no tienen oración, amado. Y la oración es parte vital en una iglesia. La iglesia debe de orar. Dile que está a tu lado, la iglesia debe de orar. Tiene que haber oración. Tiene que haber un culto que glorifica a Dios. Hay que sacar para afuera ese culto que quiere meterse, amado, que quieren sacar a Dios para afuera. Está como la Biblia dice que empezaban los cultos y Jesucristo tocando la puerta. Mira, estoy a la puerta y llamo. Ustedes están allí muy encendidos, pero yo no estoy ahí. Yo estoy afuera y estoy tocando. Yo quiero entrar, pero ustedes no me dejan entrar. Y así tristemente, amado, hay lugares, dicen tener ministerio, pero no hay efectividad porque no hay oración. Y la oración es algo importante en lo que es el ministerio. La iglesia oraba, la iglesia primitiva oraba, los apóstoles oraban, Jesús oraba. Vemos una iglesia orando. La oración es poderosa. La oración de efectividad es eficaz, o sea, dará el resultado que Dios espera. Ahora yo quiero, amado, que usted apunte esto. Es bueno, amado, siempre esto es algo que acostumbramos. Cuando una persona da un estudio, esa persona tuvo un tiempo de estudio, preparación, búsqueda, y eso hay que valorarlo, amado. Por eso usted me ve a mí allí sentado, sea mi hija que esté aquí, que Dios me ha edificado mucho a través de mis hijos y de los hermanos que pasan aquí, a valorar la enseñanza y la predicación, porque yo sé que fue un tiempo de intimidad, fue un tiempo de negación a hacer otra cosa, para atrancarse a estudiar, a indagar, a prepararse, porque uno no va a hablar allá a lo loco, uno se va a dirigir al pueblo de Dios y requiere una preparación, una intimidad, una búsqueda. Por esa razón yo me siento allá a dar el ejemplo de valorar cada enseñanza, cada predicación. Estamos ahí siendo edificados porque sabemos, amén, el compromiso de ese instrumento, ese periodo que estuvo en oración, ese periodo que estuvo en intimidad con el Padre para poder comunicarle una enseñanza o una reflexión, una predica, un ejercicio semanal. Separa de 15 a 20 minutos diarios. Apúntelo por ahí, amado. Haga este ejercicio. Si usted ora una hora, pues no lo apunte. Ya usted llegó al objetivo, porque si le decimos bíblicamente que lo menos que vemos en la Biblia dice que es una hora. No estamos estableciendo un tiempo, estamos hablando conforme a la Escritura. Vemos que le dijo, no habéis podido velar ni tan siquiera una hora. El reto nuestro es llegar a esa hora. El que quiere orar más de una hora, gloria a Dios. Pero el reto es llegar hasta una hora. Pero ¿cómo uno empieza? Hablábamos el jueves pasado, poco a poco. Ninguno de los que oran más de una hora empezaron así. Fue una práctica, un ejercicio, un hábito. Ese hábito lo llevaron, voy a empezar 15 esta semana, de 15 a 20 minutos diarios. Señor, me comprometo. Y coge el reloj y lo mira. Y empieza a orar. Y cuando se levante pasaron 20. Va a llegar el momento, amado, en esa semana, que usted se va a levantar y va a decir, wow, porque ya está creando un hábito, una costumbre. Amén, se está relacionando. Y cuando uno se conecta de esta manera con Dios, lo que quiere es estar en su presencia ahí. Amén, siendo fortalecido, siendo consolado. ¿No se acuerdan los discípulos cuando estaban en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Vamos a hacer una enramada. Era lo que ellos sentían y estaban experimentando. No quería que se acabara. Eso habla de intimidad, amado. Estaban ahí en el monte de la transfiguración. ¿Y qué le dijo el Señor a ellos? Porque después se desaparecieron. Eso era una representación. Amén. Elías y Moisés representaban la ley y los profetas. Y Jesucristo se quedó ahí. Ya no es el tiempo de la ley y los profetas, es el tiempo de la gracia. Eso fue lo que se le enseñó, amado. Pero ellos querían que esa experiencia no se fuera. Estaban en la presencia, pastora, del Señor. ¿Verdad que sí? Ellos que dijeron, ¿hacemos qué?
unas enramadas, vamos a quedarnos aquí. Es bueno esta gloria, este mover, wow. No habían visto ropas blancas como resplandecían esas, porque habla de santidad, habla de consagración. O sea, vamos a tomar este ejercicio, los que ya oran más de 20 minutos, gloria a Dios, siga, amén, aumentando y creando ese hábito sin parar, porque le beneficia tanto a usted como su casa y su familia. Seguir el orden del modelo de Jesús. Los hemos estado enseñando desde el jueves aquel y hoy lo estamos concluyendo. Seguimos ese modelo y vamos a ver el resultado. Enfocarse más en relación que en peticiones. Y usted dirá, pastor, pero es bueno, amado, las peticiones, sí. No es que no lo va a hacer, siempre hágalo, es bíblico. Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Ahora, vamos a enfocarnos más en la relación con Dios. Sin dejarle de mencionar las peticiones, lo vamos a hacer. Pero el énfasis y el enfoque, vamos a enfocarnos en la relación con Dios. Así como cuando usted estaba enamorada o está todavía, o estaba enamorado todavía. Amén, que estaba horas y horas hablando con su novia o su novio. ¿Se acuerda de eso, pastor? Usted me llamaba, sé que nos quedábamos dormiditos en el teléfono, las 4 y 5 de la mañana, y nos dormíamos así, amado. Eso habla de relación. Estamos hablando de una relación, una comunicación. Ella me hablaba, yo la hablaba, y cuando veníamos a ver, uno de los dos roncaba y el otro seguía roncando. Se quedaba el teléfono, se apagaban solos. No sé cómo era, pues no me acuerdo bien qué pasaba con los teléfonos, ¿verdad? Yo sé que se quedaban ahí. Pero eso es lo que queremos llegar a enfocarnos, relacionarnos más con Dios. Amén. Ahora para concluir, amado, la oración no es una técnica espiritual, es una vida rendida delante del Padre. Eso es la oración. Un discípulo que ora permanece. Un discípulo que no ora se debilita. Y ahí donde vemos muchos ejemplos y consecuencias que han pasado por uno descuidarse en la oración. Así que, amado, tomemos esta palabra, guardémosla en nuestro corazón, vamos a orar. Cristo viene, amén, viene por una iglesia que está rendida, amén, que está relacionada con Él, que está ferviente, que está como aquellas 5 vírgenes prudentes que oran, amén, que se mantienen con aceite de reserva, para que así cuando venga el Señor no las coja desapercibida. ¿Cuántos van a comprometerse en la oración? ¿Cuántos van a practicar este ejercicio? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta preciosa hora. Saludamos a los hermanos que están en vivo. Amén. Está nuestra hermana Arcadia. Amén. Nuestra hermana Elí. Wanda dice: Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga, iglesia. Dice Wanda y Elí. Dice Arcadia: Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Dice Sandra: Dios bendiga a mis hermanos y hermanas. Todavía estamos en el hospital. Vamos a cerrar con una oración especial también por Samuel. Amén. Dios bendiga al pastor, su familia, a todos los hermanos. Dicen los pastores de allá de, amén, lo que es Massachusetts. Dios le bendiga, saludo. Amén. Dios le bendiga, ministro, saludo de manera especial. Dice Arcadia: eso es así, Dios es soberano y hace como Él quiera. Amén. Pido oración por mi hermano que vive en PR, lo van a operar mañana para que todo salga bien en el nombre de Jesús. Dice Wanda. Amén, vamos a estar orando, amado. ¿Habrá alguien que desee una petición para presentarla? Nuestra hermana Ana. Amén. Vamos a estar orando por el tío de nuestra hermana Ana, que le dio un stroke. Amén. Queremos testificar la victoria, amado, el día de ayer. Estuvimos en el hospital visitando a Ramona, que es la que mi mamá cuida. Amén, y ella se rindió a Cristo. Mi mamá la cuida por mucho tiempo y dice que la ve diferente. Es lo que hablaban el domingo, que sucedió cuando Zaqueo le dijeron desciende, su vida cambió, es diferente, hay un gozo inefable que no se puede explicar. Amén, y ya está deseosa de estar aquí con nosotros. Usted ve, amado. Amén, siguen llegando las vidas, Dios sigue obrando de manera especial. Sigan orando por la familia, sigan orando por mi abuelita, que Dios le dé fuerza, le dé salud y podamos verla más a menudo aquí con nosotros, que Dios se glorifique de manera especial en su vida, de igual manera en la familia y en cada uno de los hermanos amados, que Dios le fortalezca, que Dios le ayude. Habrá otra persona, hermano, que tiene una petición para Winton Miguel. Amén. Seguimos orando por Miguel, que Dios se glorifique de manera especial.
Amén. Y seguimos orando por cada uno de los hermanos. Vamos entonces a estar en oración. Vamos a elevar esta oración al Todopoderoso. Hemos hablado de la oración. Hemos hablado del poder que hay en la misma, amado. Hay que orar, hay que creerle a Dios. Yo le creo a Dios que Dios lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer y se va a glorificar en cada una de estas peticiones. Vamos a orar en esta noche y cerramos en esta hora este servicio por medio de esta oración. Asimismo somos despedidos en esta preciosa hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias Padre amado, porque sin ti nada pudiéramos hacer, Dios mío. Yo te pido en esta noche preciosa, Dios mío, Señor, Dios amado, han hecho manifiesta las peticiones. Mira a nuestra hermana Ana, ese tío que le dio ese estro, Padre. Yo te pido que tú obres de manera especial, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre de él, que tú lo levantes, tengas piedad, tengas misericordia de él, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, obra milagrosamente. Mira a Ramona que está en ese hospital que mañana va a ser intervenida quirúrgicamente, Dios. Ella se reconcilió contigo el día de ayer, Dios amado. Te pedimos que tú la ayudes, te pedimos que tú obres, Señor, y así como le decía a mi madre hoy, feliz, contenta y gozosa de que ya quería estar en tu casa, Padre, concédele esa petición sana, la ayuda, la obra en su vida, su casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira a nuestro hermano Samuel, Padre, que todavía se encuentra en emergencia. Te pedimos que pongas tu mano, Dios mío, en esa garganta, Dios amado, y que tú te lleves toda dolencia, y que tú te lleves, Dios mío, toda enfermedad, y que tú lo restaure, lo ayude, lo sane, Dios. Obres poderosamente en su vida, Jehová. En el nombre de Jesús clamo junto a esta amada iglesia creyéndote, Dios mío. Mira a nuestra hermana Wanda, Padre, que pide oración. Amén, por su hermano en Puerto Rico, que lo van a operar mañana, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que tú lo ayudes, que tú tengas piedad, que tú tengas misericordia, Dios, que tú obres en su vida. Tú eres el médico por excelencia. Para ti no hay nada imposible, Jehová. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre mío. Mira a Miguel, Señor, hemos orado otras veces en este lugar y hemos visto tu intervención poderosa en su vida, Padre. Yo te pido que tú lo ayudes. Yo te pido que tú perfecciones la obra. Yo te pido que tú te glorifiques en él de manera especial, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, Padre. Clamo también por los enfermos. Clamo por los desahuciados. Clamo por los presos. Clamo por los sentenciados a muerte, por los que están en los centros de rehabilitación de salud mental. Clamo por la humanidad, por los amigos. Las peticiones están todas delante de ti. Sana, liberta, fortalece, salva, suple y obra de una manera especial, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú eres soberano, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, a ti te daremos la gloria para siempre, porque la gloria es tuya, Jehová. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, así como nos has traído, como dice tu palabra, que tú cuides y vela nuestra salida y entrada desde ahora y para siempre, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén. Los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece